Gracias, Padre, te damos por la vida de nuestra querida hermana Rosita, Señor. A esta hora, en el nombre de Jesús, te rogamos que pongas de tu Espíritu Santo en ella, Señor, que cubra todo su ser, toda su alma, todo su espíritu, mi Dios, para que pueda enseñar tu palabra. Y a nosotras que nos deje un corazón dispuesto, un corazón sensible, Señor, atento a escuchar tu voz. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Buenos días, hermanas. Yo le doy gracias al Señor por este privilegio, que en el nombre del Señor, ¿verdad? Y por su gracia, porque sin eso no podemos, ¿verdad? En esta mañana tenemos ese tema, mujeres enfocadas hacia la meta. Y hermanas, cuando queremos alcanzar una meta, lo primero que tenemos que hacer es trazarla y pensar a dónde queremos llegar y también definir qué es lo que quiero obtener, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en nuestra Biblia, allí en la carta a los Efesios, y mire qué lindo que aquí tenemos el versículo, y en ese versículo está esta meditación, ¿verdad? Vamos a leer Efesios capítulo 4. Yo creo que lo podemos leer de forma antifonal. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 16. Si quieren se ponen de pie para descansar. Vale. Voy a leer el primer versículo y el segundo lo leen ustedes, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. En amor. Siéntense, hermanas, y muchas gracias. Bueno, decíamos que para alcanzar una meta debemos de trazarla primero y pensar a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos alcanzar, ¿verdad? Y vamos a pensar en ejemplos de personas que se ponen una meta y que la han alcanzado. Y aquí Rosita, mi hada madrina, me está ayudando. Ustedes saben que en eso soy analfabeta, ¿verdad? Decía una hermana, soy del tiempo de la carreta, así que, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos ahí ayuda. Estas imágenes nos muestran de personas, de jóvenes que decidieron estudiar y que se pusieron una meta. ¿Y la meta cuál era? Graduarse, ¿verdad? Graduarse y llegar a ese momento de satisfacción, ¿verdad? De recibir su diploma y entonces hay gozo, hay satisfacción en ellas y en su familia también, ¿verdad? Pero también si se fijan en esta imagen, ¿qué han observado? Que es una señora mayor y es increíble, ¿verdad? Pero se dan caso, Rosita me decía que cuando ella estudió había una señora ya mayor, retirada, que había decidido regresar a estudiar. Pero también tenemos otro ejemplo y lo vamos a ver. ¿Quién está ahí?
es un atleta, ¿verdad? Y los atletas pasan bien quietecitos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ellos se someten a duros entrenamientos, ¿verdad? Siempre están corriendo, pero también tienen cuidado en otra cosa, en lo que comen, ¿verdad? Ay, esa gente, ¿creen ustedes que se comen 2 pupusas, un pedazo de budín con café? No, ¿verdad? Esa gente observa una dieta adecuada para poder estar en forma, ¿verdad? Y luego ganar. Y si se cae uno, se levanta y sigue, ¿verdad? Entonces, para llegar, para alcanzar una meta, se necesita ser constante, ser perseverante y esforzarse, ¿verdad? Porque si no se esfuerza, quiere mucha disciplina, ¿verdad? En esas metas. Pero también en la vida espiritual. Aquí el apóstol Pablo nos presenta 2 metas. Y vamos a ver la primera. Primero vamos a ver allí, que leímos el versículo, ¿verdad? Que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y hermanas, la verdad que la fe es única para nosotros. Allá afuera, ¿verdad? En la iglesia tradicional, la fe está puesta en varios santos y todo, ¿verdad? Que para ellos tienen un gran valor, pero para nosotros nuestra fe está fundada en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, una fe. Cuando creímos en Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón, dice Juan 1:12, él vino a los suyos, los judíos, ¿verdad? Pero ellos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó? Son llamados hijos de Dios. Nosotros hemos creído en Cristo, amén, ¿verdad? Entonces somos hijas de Dios. Entonces nos convertimos en la familia de Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos allí en Gálatas 6:10 y también en Efesios 2:19. Si somos una familia, debemos de estar en unidad, ¿verdad? Porque mire cómo dice, el versículo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Me encanta porque el apóstol Pablo, en humildad, fíjese, un gigante en la fe, ¿verdad? Y dice, hasta que todos lleguemos, o sea, él se incluya también. Entonces nosotros estamos en esa lucha, ¿verdad? Caminando el día a día. No hemos llegado todavía. Seguimos, ¿verdad? En medio de nuestras debilidades, seguimos. Pero vamos a ver que la unidad es importante. Y la vamos a ver en primer lugar. Yo quisiera que alguien me hiciera un favor de leerme Juan capítulo 17 del 20 al 23, por favorcito. ¿Quién encuentra rápido Juan 17, 20 al 23? Juan capítulo 17, versículo 20 al 23. Ay, aquí hay un micrófono, bendito. ¿Se fijaron? Esta es la oración del Señor Jesucristo. Él ya está para ser llevado cautivo, ¿verdad? Y Él ora por sus discípulos. Él está con sus discípulos y está orando por la unidad de ellos. Y dice, para que otros crean. Y hermanas, si nosotros estamos en unidad, allá afuera nos están viendo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y todo, ¿verdad? Y a veces surgen problemas, porque qué difícil es estar unidas. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que nos cuesta estar unidas, hermanas? ¿Qué
¿Qué son los obstáculos? Mencionen unos, por favor. El egoísmo. Somos egoístas por naturaleza, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? La envidia. Mire, es terrible, la envidia corroe el corazón, ¿verdad? Uno no está contento de ver el bien de otro, ¿verdad? Y a veces, si una hermana, digamos, ¿verdad?, que tiene un carro, mire, tiene carro, saber de dónde lo ha sacado. Envidia, ¿verdad? Y no me da ray, ¿verdad? Entonces, somos envidiosas, ¿verdad? Entonces, hay muchos obstáculos. Tenemos también, somos celosas, ¿verdad? A veces tenemos una amiguita y entonces queremos cogerlo con nosotros, ¿verdad? Y si ya aquella amiguita ve a otra, te fuiste con aquella, ¿verdad? Te sentaste con aquella, tenés que estar sentada conmigo. Celos, ¿verdad? Y se dan esos casos, ¿verdad? Se dan esas cosas. Y muchas veces, ¿qué hacemos? Criticamos, ¿verdad? Criticamos a las hermanas que dirigen, ¿verdad? A veces, ay Dios, si yo estuviera ahí, las cosas fueran mejor, ¿verdad? Porque mire, no nos gusta cómo las hermanas dirigen, ¿verdad? No nos gusta, ay no, mire esa actividad que hicieron, hasta el refrigerio, ¿verdad? Bien pinchito. Y a veces es un pesito que nos piden las pobres hermanas, yo no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero entonces criticamos, ¿verdad? Y todo eso daña la unidad, ¿verdad? La unidad. Vamos a ver, pero ¿cómo podemos permanecer unidas? Porque ya vimos que es difícil, que tenemos obstáculos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo allí, en el mismo capítulo 4, tenemos versículos 2 y 3, y dice, con toda humildad y mansedumbre, así debemos andar, ¿verdad? El versículo 1 nos dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Hemos sido llamadas, hermana. Entonces dice, con toda humildad. Mire, yo busqué en el diccionario bíblico y dice que la unidad es, dice el diccionario bíblico, lo dice así, es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción de orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, ¿verdad? No debemos sentirnos autosuficientes, ¿verdad? Yo puedo. Tenemos que depender de la mano del Señor, ¿verdad? Y también dice que no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles el valor por encima de sí mismo, ¿verdad? Y allí tenemos un versículo precioso que ya lo sabemos de memoria, que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La persona humilde sirve sin esperar aplauso, ¿verdad? Entonces, la humildad es necesaria para poder vivir en unidad. Pero también hay otra cosa que nos dice allí el versículo. El mismo versículo 2 dice, con humildad, y la siguiente es mansedumbre. Y la mansedumbre es un espíritu apacible, ¿verdad? Dice, serenidad de espíritu, pacífico y humilde, en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de la falta o el enojo de los demás. La mansedumbre, ¿verdad? ¿Cómo necesitamos la mansedumbre? ¿Y quién es nuestro ejemplo máximo de mansedumbre? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él fue mansedumbre, practicó la mansedumbre porque Él era
nosotros podemos decir, lo que pasa es que Él era Dios, Él es Dios, porque Él siguió siendo Dios estando en su condición de hombre, pero allí estaba como hombre. Y cómo tuvo paciencia, ¿verdad? Con la gente y hasta con sus discípulos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor tiene con nosotros. Es paciente y tiene mansedumbre. Pero hay otra cosita que es necesaria para guardar la unidad. ¿Cuál es la otra en el versículo 2 de Efesios 4? Con paciencia. Hermanas, somos impacientes, ¿verdad? Queremos que la gente, que la otra hermana ande a nuestro ritmo, ¿verdad? Y hay unas que corren, ¿verdad? Hay unas, ¿se acuerdan del Belisa? Y de Margarita Orellana, esas mujeres siempre andan corriendo, ¿verdad? Y van y vienen, hola, hola. Y también Anita, ¿verdad? Anita corre. Entonces, a veces las personas que son activas se impacientan cuando ves que lo otro es más lento, ¿verdad? Y entonces dice, oye, esta hermana no le saco carrera, ¿verdad? Pero la palabra dice que debemos de ser pacientes. Pero ahora nos vamos a ir al Salmo 133 y allí vamos a ver el poder de la unidad. Vamos ahí al Salmo 133, es un salmo que solo tiene 3 versículos. Vamos a ver. El poder de la unidad lo tenemos ahí en el Salmo 133. Yo quisiera que alguien me lo leyera. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes. Se me cambió la hoja. De Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Gracias, hermana Margotita. Fíjese que en la versión lenguaje actual dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos. Porque mire, podemos estar juntas aquí, ¿verdad? Pero no estamos en armonía, ¿verdad? Pero aquí el salmista nos dice, juntos en armonía, ¿verdad? Y dice, es tan grande ver esto como el oler el buen perfume para los sacerdotes, perfume que corre desde la cabeza, ¿hasta dónde? Hasta los pies. O sea que ese perfume se va por todo el cuerpo, se siente, se expande, ¿verdad? Otros pueden sentir, y ese era un perfume exclusivo que usaban para ungir a los sacerdotes, ¿verdad? Era un perfume exclusivo que lo hacían allí, lo tenemos en Éxodo 30, versículo 22 al 25, lo pueden buscar en su casa. Allí nos habla cómo lo elaboraban y nadie podía hacer una imitación, ¿verdad? Porque si lo hacía, ¿verdad? Porque eso era únicamente para los sacerdotes. Pero fíjese, ellos eran ungidos, como señal implicaba consagración, ¿verdad? Y santificación. Pero la Biblia también dice que nosotros hemos sido ungidas. En aquel tiempo solo los sacerdotes, ¿verdad? Pero nosotros, dice, allí hay un versículo en 1 Juan 2:20 me parece, que dice que el Espíritu Santo nos ha ungido. Entonces somos ungidas por el Señor. Y vamos a ver aquí la comparación que hace, ¿verdad? Dice el salmista que estar unidas en armonía hace 2 comparaciones. Y la primera, ¿cuál es? En el versículo 2 dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. En la Biblia, cuando se habla de óleo, de aceite, se refiere, es como símbolo del Espíritu Santo.
Entonces los sacerdotes eran ungidos. Pero hermanas, el Espíritu Santo nos ha ungido, así dice Primera de Juan, pero también dice que somos real sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio, dice Pedro, y dice que somos nación santa, dice que somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos sacerdotes de Cristo para anunciar esas virtudes del Señor. Entonces decíamos que los sacerdotes eran ungidos y eso implicaba santificación y consagración. Entonces nosotros también somos llamadas a estar consagradas y santificándonos en el Señor. Pero aquí habla, además de ese aceite que derramaban, esto era un perfume riquísimo. Hermanas, y a ustedes les gustan los perfumes. Ay, ¿verdad que sí? Y mire, hay hermanas que no pueden usar perfume no porque no les guste, sino porque son alérgicas. Y de perfumes, ¿verdad? Unos dicen, no, a mí me gustan los ácidos, no, a mí me gustan los dulces. Y otros un splash así suavecito que refresque, ¿verdad? Pero no gustan los perfumes y ahí están, y mire, solo marquita, ¿verdad? Pero si no podemos comprar esos, hay otras opciones, ¿verdad? Entonces, nos gustan. Hermanas, nosotros tenemos otro perfume, y ese perfume lo tenemos allí, y le voy a pedir a una hermana linda que me lea, vamos a ver allí, 2 de Corintios 2, 14 al 15. 2 de Corintios 2, 14 al 15. ¿Quién me lo va a leer ahí rapidito? Triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Cristo somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Mire qué lindo, dice que nosotros, ¿verdad? Porque dice que a través de nosotros mostramos ese perfume. ¿Y cuál es ese perfume? El perfume del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Eso es un perfume que nosotros lo debemos, ¿verdad?, de expandir. Y entonces a veces no se nota, ¿verdad? No se nota que somos cristianas. Mire, las que no han oído el mensaje de las 7, ¿verdad? El hermano dice que a veces viene otro olor, y él, se han fijado que le hace así, dice olor a carne, dice él, ¿verdad? Pero aquí esta cosa que dice es que es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que debemos de esparcir, ¿verdad? Además de que nos echamos ahí nuestro perfumito. Esto es para bendecir, para testimonio, ¿verdad?, de lo que somos. Entonces, luego vamos a ver otra comparación en el Salmo 133. Ya vimos que es como el buen óleo, ¿verdad? Y ya vimos que nosotros somos ungidas por el Espíritu Santo y que somos responsables de ese perfume del Evangelio que debemos, que otros la pueden exhalar, ¿verdad? Qué lindo. Pero entonces la otra comparación dice, versículo 3, que la unidad, la armonía en el pueblo de Dios, podemos decir aquí aquí tenemos 2 varones, ¿verdad? Dice que es como el rocío de Hermón. Ese es un monte tremendo. Yo vi allí que el rocío de Hermón mide 2.800 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces es un alto, ¿verdad?, monte. ¿Qué pasa con ese monte? Aquí dice, ¿verdad? Dice que como el rocío, hay lluvia, y dice baja, así como el perfume
en los sacerdotes bajaba. Entonces, de ese monte baja esa frescura sobre los montes de Sión. Entonces, eso produce vida, ¿verdad? Porque está todo verde y entonces es propicio para cultivar, ¿verdad? Entonces, pero miren, hermanas, nosotros somos llamadas a dar esa frescura. Primeramente, debemos de ser refrescadas nosotras mismas, con la palabra, ¿verdad? Con la oración. Y así estaremos listas para refrescar el alma de aquellas mujeres que están en dolor, en aflicción, en angustia y muchas veces desanimadas, ¿verdad? Ya no quieren venir, ya, ay no me gusta, ¿verdad? A mí allí no me gusta no hay amor, dicen una, ¿verdad? Me voy, dicen. Pero nosotros somos llamadas, ¿verdad? Si vemos a alguien que está triste, busquémoslo y refresquemos esos corazones que están necesitados. Y a veces no necesitamos ir, porque a veces decimos, ay no, pero yo no tengo tiempo, no tengo carro para ir, pero ahí tenemos el teléfono, ¿verdad? Y podemos hacer llamaditas y podemos orar. Entonces así estamos transmitiendo esa frescura, ¿verdad?, a nuestras hermanas. Ya vimos el Salmo, ¿verdad? Qué lindo. Pero hay otra meta que el apóstol Pablo el apóstol Pablo, y volvemos allí a nuestro versículo en el que estábamos, que es Efesios, ¿verdad? Entonces, esa es otra meta. Una es mantenernos unidas en armonía, ¿verdad? Pero aquí está la otra, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cuál es la otra cosa? Y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esto no es fácil, hermanas. El conocimiento de Dios, de Cristo. Primero tenemos que saber quién es Cristo. Cristo dice hay un versículo allí, Juan 5:37, que dice que Él es la revelación de Dios. La revelación, o sea, Cristo ha revelado al Padre. En Hebreos 1:3 dice que es el resplandor de la gloria de Dios. Él resplandeció aquí, ¿verdad? Porque Él venía a revelar a su Padre, ¿verdad? Dice que es la imagen misma de su sustancia. Mire, esos versículos de Hebreos, el comienzo de ese capítulo es precioso, ¿verdad? Entonces, necesitamos conocer más a Cristo. Y en primer lugar, saber quién es Él, ¿verdad? Luego, pero decimos, bueno, y entonces, ¿cómo lo puedo conocer si Él es Dios y yo toda débil, ¿verdad? Toda carnal, toda, ¿verdad? Nos podemos sentir inútiles, pero podemos conocerlo más a través de esta palabra, ¿verdad? Y dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas hay la vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Y ellas, la palabra, es la que da testimonio, dice, de Cristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a conocer más a Cristo a través de la palabra. Y yo no sé, tal vez ustedes van a decir, ay, esta hermana, ¿verdad? No me gusta lo que va a decir, pero es que fíjense que yo no soy muy amiga de los libritos esos, del pan diario. Yo no estoy menospreciando esos libritos, ¿verdad? Porque traen bendición, pero a veces no nos enfocamos, ay, quiero ver qué dice él, ¿verdad? Pero lo mejor, a mi manera de pensar, ¿verdad? Usted podrá pensar de la otra forma, pero si agarramos un libro, ¿verdad?, de la Biblia, vaya aquí, San Juan, por ejemplo, y conocer, buscar, y nosotros por nuestra cuenta, ¿verdad? Claro, eso significa escudriñar, eso significa meditar, no es que taca, 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 así, ¿verdad?
porque en el pan diario ahí está toda la aplicación, ¿verdad? Y, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero es la palabra, hermanas, metámonos en la palabra y le vamos a sentir ese gozo, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra. Pero ¿cuánto tiempo ocupamos para leer la palabra? Esa es la cuestión, ¿verdad? Porque a veces uno, ay, hoy ya no hay tiempo, ¿verdad? Ay, ya me agarró la tarde. Ay, pero señora, mira, te prometo que en la noche, ya que todo el mundo esté en la cama, entonces, y a esa hora, ay, entonces, ay, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, amén, Señor, gracias. Y pum, nos dormimos, porque nos cansamos. Cristo se levantaba, dice, de madrugada, Juan 1:35, no Marcos, perdón, 1:35, se levantaba todavía oscuro, se iba al monte, se iba a orar. Y entonces estaba ahí meditando en la palabra y en la oración. Entonces, la palabra y apartar un tiempo para estar a solas con el Señor. Ese tiempo es el que nos va a ayudar a conocer más al Señor. Claro, hay obstáculos, ¿verdad? Hay los afanes, todas las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí hay abuelitas, ¿verdad? Hay abuelitas que tienen que apoyar a los nietos, pero también tenemos mamás. Aquí está Noris, que tiene sus hijitas, ¿verdad? Y allí, y el esposo también, ¿verdad? Poner loncheras y todo eso tempranito, ¿verdad? Entonces, necesitamos apartar ese tiempo, y eso significa disciplina, así como decíamos, ¿verdad? De los atletas, implica esfuerzo, ¿verdad? Luego hay otra forma cómo podemos conocer al Señor. Hebreos 10:25 dice, y no dejando de congregarlos. En la congregación, cuando estamos aquí, es donde podemos aprender, ¿verdad? Con los mensajes que oímos, aprendemos del Señor. Y miren, la transmisión, ¿verdad? En línea fue una bendición grande para el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Porque no podíamos reunirnos, pero lo triste es que muchos hermanos ahí se han quedado, ¿verdad? Me acuerdo de Rosita, que una vez le preguntó a personas que han sido líderes, ¿verdad? Y le decía, ¿a dónde te congregas ahora? En línea. Y qué fácil, ¿verdad? Porque allí podemos estar en pijamadas, en camisonadas y todo, sino con la taza de café, y hay distracciones. Pero venir a la casa del Señor, aquí, ¿verdad? Nos abrazamos, platicamos, nos sonreímos. Entonces, allá en la línea, ¿verdad? Allí, yo como soy tan inútil, hermana, yo me duermo, y tengo que confesar que el domingo nos reunimos para orar, allí tipo 8:30 es. Miren, hermanas, confieso que me dormí, y para colmo dicen que nos despida la hermana Rosita. Ay, Dios, si yo no escuché nada, hermana, y me dice Rosita, mami, ore. Entonces, ay, Dios, allí sí que no podía decir yo, ay, hermanas, poner otro pretexto. No, las hermanitas se pusieron a reír porque, ay, Dios, se durmió, Vento de Pino, Noris, tan linda, ¿verdad? Ella oró. Entonces, yo confieso que no sirvo para eso, hermano, y por eso el miércoles me gusta más venir aquí, porque si me quedo ahí, ay, Dios, hermano, me duermo. Qué terrible soy, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo que lo mejor es estar aquí, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que no pueden porque tienen limitaciones, ¿verdad? Están enfermos, no hay quien los traiga, entonces se vale, ¿verdad? Pero las personas que todavía nos podemos movilizar, qué lindo es estar aquí, ¿verdad? Pero allí, en el crecimiento del conocimiento de Dios,
vamos a ver allí que esto es un proceso, un proceso, y dice, del conocimiento del Hijo de Dios, versículo 13, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Entonces, Cristo es nuestro modelo y no podemos, pues sí, a veces nos enamoramos, ¿verdad? De predicadores, ¿verdad? Ay, me gusta cómo predica. Y entonces lo ponemos. Y alguien decía una vez, yo ahora me congrego con fulano de tal, refiriéndose al pastor, ¿verdad? Entonces, yo no tengo nada en contra de los pastores, yo los amo, los respeto y oro por ellos. Pero ellos no deben ser el centro de nuestra, pues, fe, digamos, ¿verdad? Sino que es Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces nosotros nos comparamos con las otras hermanas, ¿verdad? Pero el fin es que yo salga mejor parada, ¿verdad? Y podemos caer en eso, ¿verdad? De decir, pero miren, yo vengo aquí todos los domingos y miren, yo doy mi ofrenda, mi diezmo, mi promesa de fe. Pero aquella hermanita, ¿verdad? Y hasta pensamos quién, y con nombre y apellido, casi no viene, y es toda así, ¿verdad? Bien apagada, ¿verdad? Hermana, yo no me debo de medir así, porque sí, yo quiero salir bien, ¿verdad? Yo quiero decir, yo soy mejor que fulana, pero la medida no es andarme comparando con las otras, ni con el pastor, ni con nadie. Es a la medida de Cristo. Por eso dice, puestos los ojos en Cristo. No podemos ver, ¿verdad?, a nadie más como nuestro modelo, ¿verdad? Claro, tenemos que escuchar el mensaje, la palabra, ¿verdad? Y miren, hermanas, a veces yo tenía vino una, no sé si decirle hermana, ¿verdad? Pero ella aceptó a Cristo y yo la estuve discipulando, ¿verdad? Y yo la veía que ella estaba bien receptiva, pero de repente me dijo, mire, yo ya no voy a venir. ¿Y por qué? Le dije yo, ¿qué le pasa? No, me dijo, mire, lo que usted me dice es cierto, lo que dicen allí el pastor y todo, sí es cierto, es verdad, pero yo quisiera, me dice, que allí estuviera la imagen de Jesús, la imagen que yo pueda ver algo, pero ahí ustedes no tienen nada. Entonces dígame usted, ella estaba poniendo su mirada en imágenes, ¿verdad?, algo visible, pero nuestro Cristo no lo vemos, pero verdad que lo sentimos. Él está con nosotros, entonces no necesitamos ver una imagen allí, ¿verdad? Pero Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y ya dijimos que Cristo es el modelo, y entonces vamos a ver en este proceso qué es lo que sucede si yo estoy creciendo, porque esto es un proceso, ¿verdad? No es que yo ya lo logré, no es que yo ya soy mejor en el conocimiento de Cristo, pero vemos aquí los resultados. Dice, vamos a ver allí, además de que la cosa es llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y versículo 14 nos habla de los resultados de nuestro conocimiento en Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Miren, hermanas, aquí ha pasado un montón de no sé si decir hermanos, ¿verdad? Porque unos se fueron a la iglesia católica y otros a saber a dónde, pero es que mire, el enemigo trabaja y allí habla, ¿verdad? Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, ¿qué emplean, hermana? Astucia y las artimañas del error. Y muchos andan hasta con un libro como que si es la Biblia, ¿verdad? Son terribles. Mire, antes yo salía a caminar, ¿verdad? Ahora, pues la rodilla me está fallando, ¿verdad? Pero entonces, fíjese que los mormones son tremendos.
si ustedes han visto los templos de los mormones, y además de que aquello es un lujo, ¿verdad? Hay unas canchas preciosas, ¿verdad? Y uno dice, ¿verdad? Pero estos mormones, fíjense que cuando ya estaban los hipotes para salir de vacaciones, me di cuenta que ellos llegaban ahí. ¿Y usted cree? Sí, allí la cancha, hermanas, la cancha de la Sacamil, pues sí, ¿verdad? No podemos esperar que es una cancha preciosa con todo el graderío bonito. No, ahí todo despencijadito, pero ahí caminábamos y ahí llegan los bichos a jugar y todo. Entonces ellos llegaban para ver, a traerlo, ¿verdad? A decirles, miren, allá tenemos nosotros, ¿verdad? Y eso es una artimaña, ¿verdad? Jalar de esa forma. Pero miren, el tiempo de la pandemia, los testigos de Jehová, como no podían andar tocando puertas ni tocando timbres, entonces llamaban por teléfono. Una vez una señora, ¿verdad?, me saluda, yo no sé cómo había averiguado mi nombre, y me venía, Rosita, qué gusto saludarle, que no sé cuánto. Y yo dije, Dios mío, porque uno conoce el timbre de las hermanas, ¿verdad?, de voz. Entonces, disculpe, le digo yo, ¿quién es usted? Ay, mire, yo soy fulana de tal y es un gusto, y es que quiero compartir un versículo de la Biblia que nos habla de Jehová y de... Ay, dije yo, es testigo de Jehová. Entonces le dije yo, mire señora, disculpe, no la puedo atender, yo soy cristiana evangélica, entonces estudiamos la palabra. Ay, pero mire, aunque sea un versículo. Bueno, le dije yo que no podía atenderla. ¿Usted cree que no volvió a llamar? Volvió a llamar la dichosa señora, ¿verdad? Bueno, pero finalmente quizás dijo esta mujer, no, ¿verdad? Entonces, otra estrategia. ¿Sabe qué hicieron? Escribían unas hojas así, mire, y a mano, hermanas, una letra preciosa, legible, y allí estaba, ¿verdad?, estratagemas, artimañas del error. Entonces, y a la casa, ¿verdad? Ahí está la llamada, ahí está el folleto, y muchas, a veces hay temas, hay una revista que llama La Atalaya, y a veces hay temas que llaman la atención, ¿verdad? Y dicen, ay, qué bonito, mire, esto es bueno, pero de repente ahí está, ¿verdad?, toda su doctrina falsa. Entonces, si conocemos a Cristo, vamos a ser mujeres firmes en la fe en Cristo Jesús. Nadie nos va a mover y vamos a ser mujeres maduras, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, si conocemos más a Cristo, vamos a llegar a ser mujeres maduras espiritualmente. Y hermanas, ¿cómo necesitamos la madurez? Porque a veces, bueno, aquí hay encontronazos, hermanas, ¿verdad? Yo tuve una maestra que decía, miren hermanos, decía, si a veces entre nosotros, decía, somos como de esa lija de la más áspera, ¿verdad?, que si nos pasa, pues nos duele, ¿verdad?, nos arde. Y dije, qué barbaridad esta señora, esta hermana, lo que me dijo. Y entonces eso desanima, ¿verdad? Pero así hay cosas. Entonces, pero con la madurez espiritual, entonces sí, de repente nos pueden decir algo o no nos saludaron, cosas así, pero tenemos madurez y no decimos me voy de aquí, ¿verdad?, porque aquí no hay amor. Entonces la madurez la logramos conociendo más a Cristo. Seguimos la verdad, dice, y crecemos porque ¿quién es la cabeza? Cristo, ¿verdad? Y mire qué lindo que el Señor compara con algo que nosotros conocemos. Compara la iglesia con un cuerpo. Y miren cómo Dios nos ha hecho, ¿verdad? Mire, dice allí de coyunturas, de cosas, ¿verdad? Los que estudian medicina, bueno, Cecita también nos puede decir muchas cosas. Aquí no hay médicos, pero Cecita toca, ¿verdad? Y da sus masajes y todo, y a veces duele, ¿verdad? Pero ella habla de todo esto con cecitos, mire, todo eso está unido, allí hay ligamentos, hay tendones, hay
cartílago, ¿verdad? Todo eso. Mire, el cuerpo está unido y si algún miembro, digamos, dedo nos lastima, duele, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un cuerpo, la cabeza es Cristo, lo seguimos a Él, ¿verdad? Y entonces nos sometemos a Él. Y dice, de quien todo el cuerpo, ¿verdad? O sea, de Cristo, ese cuerpo está bien concertado, unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entonces nosotros somos parte de ese cuerpo, nos debemos de apoyar, así como este cuerpo, ¿verdad? Está todo, digamos, dice allí en una porción, que qué tal que dijera, ay no, ya no quiero ver, ya este ojo ya no, ya está cansado, ahí ve qué haces, tal vez la mano, no, ¿verdad? Entonces todo está unido. Entonces en el cuerpo de Cristo todos somos miembros y debemos de apoyarnos, ¿verdad? Debemos de apoyarnos porque somos parte, ¿verdad? Dice, según la ayuda mutuamente, coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, y entonces dice que recibe su crecimiento. Así crece el cuerpo de Cristo, conociendo al Señor, ¿verdad? Guardando la unidad. Y entonces sucede otra cosa, dice que se va edificando. Y ahí el apóstol Pedro, hay una porción que dice que somos piedras vivas, pero las piedras diferentes, ¿verdad? Pero el Señor nos va acomodando ahí, ¿verdad? No para hacer un edificio precioso, ¿verdad? Pero es el edificio espiritual. Entonces dice, para ir edificándose en amor. Aquí no se trata, ¿verdad?, de que yo di más, yo puse más, aquí se hizo bonito este edificio porque yo estuve ahí, pero bonito, ¿verdad? Pero el cuerpo de Cristo debemos de edificar, de estar unidas, y de esa forma el cuerpo de Cristo va a crecer, ¿verdad? Y va a ser un cuerpo que va a glorificar a nuestro Señor, ¿verdad? Ahora, hermanas, las dos metas, ¿verdad? Una, la unidad, y la otra, llegar al conocimiento de Cristo. No lo hemos logrado, hermano. Todavía no. Aunque tengamos 50 años de estar en el Evangelio, no lo hemos logrado. El apóstol Pablo decía ahí en Filipenses 3, 2, 14, si alguien lo puede leer, por favor. Filipenses 3, 12 al 14. Ahí cerca de Efesios. Cerca de Efesios está. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El 13. Sí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire qué lindo. El apóstol Pablo decía, no lo he alcanzado todavía. Un gigante en la fe, ¿verdad? No lo había alcanzado. Entonces nosotros no lo hemos alcanzado, nos cuesta. La senda del cristiano, el camino en el que andamos, no es fácil. Ya dijimos, ¿verdad? Hay egoísmo, hay todo lo que dijimos. Hay muchas cosas, pero dice el apóstol Pablo una cosa preciosa que me anima. El apóstol Pablo había sufrido mucho, lo habían apaleado, y muchos lo criticaban y decían, vos no sos apóstol, si apóstoles fueron los que anduvieron con Jesús, pero Dios lo llamó de manera milagrosa, ¿verdad? Y él se convirtió en el apóstol Pablo. Entonces muchos lo negaban, ¿verdad? Lo rechazaban y ponían en duda el apostolado de Cristo. Entonces los mismos judíos, ¿verdad? Bueno,
tenía tantas cosas, además de todo lo que sufrió. Él pudo haber dicho, no, ya no aguanto, mire, casi me muero allí en el barco ese que la tormenta nos hizo pedazos, yo ya no sigo. Pero él dice, olvidando lo que queda atrás. Hermanas, muchas veces nosotros nos paralizamos por estar recordando, ay Señor, yo creo que ya no puedo, ¿verdad? Mire, yo te fallé. Ahora el pastor habló de andar en el Espíritu Santo y decía, si aquí en la iglesia es bien galán, ¿verdad? Bien bonito, y uno se abraza, que Dios la bendiga, pero en el día a día, ¿verdad? En el día a día nos podemos desalentar, nos podemos desanimar, ¿verdad? Nos podemos sentir como fracasadas, ¿verdad? Yo ya no puedo, ¿verdad? No puedo. Yo estoy tratando, ¿verdad? De ya no criticar, pero siempre, ¿verdad? De repente, pum, vuelvo con la naturaleza pecaminosa, me domina más. Y el apóstol Pablo también ha de haber tenido sus debilidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando tuvo el encontronazo, ¿verdad? Por Juan Marcos, que se les había escapado, ¿verdad? Y dijeron, no, yo no quiero, a ese dijo Pablo, no, a él no lo quiero. Entonces, él tuvo también fracasos, dificultades, ¿verdad? En su carácter. Tenía un carácter fuerte, pero era pastoral, era lindo, ¿verdad? A mí le decía a una hermana que hay cosas que a mí cuando leo la palabra me pongo a llorar, y a mí me conmueve cuando Pablo allí, que se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, y dice que lo abrazan, ¿verdad? Y él decía, que no iba a volver a verlo, ¿verdad? Entonces, ese corazón pastoral, eso de visitar a las iglesias que ya había plantado, él tenía en su corazón el deseo de ir a visitar a los hermanos. Entonces, a pesar de todo, ¿verdad? Lo que le había pasado, decía, yo lo olvido, y lo olvido con tal de alcanzar la meta. Hermanas, no nos estanquemos, no nos paralicemos, ¿verdad? Decir, ay, no, ¿verdad? Es de más. Además, todo lo que me han dicho y me han hecho, y allí en la iglesia, no vale la pena, no. Debemos de seguir adelante, porque si no, no avanzo hacia la meta. Y Pablo decía, prosigo a la meta. Sí, él tenía claro quién era, Cristo, y él decía, no importa, sigo a la meta, a fin de conocerle. Pero al final, cuando ya podemos decir que alcanzó toda la plenitud de Cristo, cuando dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Dónde estaba él cuando dijo esas palabras? Estaba en la cárcel. El libro de la carta de los Efesios también le escribió estando en la cárcel. Entonces, allí él estaba diciendo, ya, hoy sí, ya terminé. Entonces, nosotros no hemos acabado la carrera, ¿verdad? Sigamos, ¿verdad? Así que, hermanas, que el ejemplo del apóstol Pablo nos inspire, nos impulse a no perder el enfoque, ¿verdad? Que el enfoque, como decíamos, la unidad de la fe y el conocimiento de nuestro amado Señor. Que Dios les bendiga, hermanas, y muchas gracias por su atención. Créanme que yo, temblando, lo hice, ¿verdad? Pero por la gracia de Dios.